Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 49. Perdona nuestra necedad, amado Padre Dios. Da a nuestra mente rectitud y con pureza en el vivir te alabaremos hoy. Himno 49, hymn number 49. Leeré de las Escrituras, Lucas y Juan. Y Jesús fue con ellos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y él que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno 157. Al orar, Jesús pedía por toda la humanidad que por siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumpla así. Himno 157, hymn number 157. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico, en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar,
leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a nuestros servicios en español y en inglés. El servicio de español empieza a la 1 de la tarde. También tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes hasta la edad de 20 años. Durante el servicio de domingo a las 11 de la mañana, son bienvenidos. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Bueno es alabarte. Florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. Son tus obras excelsas, Señor, y es profundo tu eterno pensar. El que es necio no ve tu poder, y el que peca ignora tu amor. Aunque abunden las obras del mal, y cual hierba nazca el pecador, a la ruina sus obras irán, porque tú eres el Santo Señor. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significación espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 50 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Cristo Jesús. Texto audio, Juan. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lectura alternada, Juan. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he enviado al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El que me habla, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Biblia, Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, quienes echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó muchos demonios afuera. Corintios, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciere la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El Cristo expresa la naturaleza espiritual eterna de Dios. El nombre es sinónimo de Mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada, ilustrada y demostrada en la vida de la cual Cristo Jesús era la encarnación. El nombre propio de nuestro Maestro en griego era Jesús el Cristo, pero Cristo Jesús es el que mejor indica su semejanza a Dios. El Cristo es la verdadera idea que proclama el bien, el divino mensaje de Dios a los hombres, que habla a la conciencia humana. El Cristo es incorpóreo, espiritual, sí, la imagen y semejanza divina, que disipa las ilusiones de los sentidos. El camino, la verdad y la vida, que sana a los enfermos y echa fuera los males, que destruye el pecado, la enfermedad y la muerte. Jesús demostró el Cristo, comprobó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela el principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. Fue designado para hablar la palabra de Dios y para aparecer a los mortales en una forma de humanidad tal que ellos pudieron comprender, así como percibir. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. Él comprobó mediante sus obras que la ciencia cristiana destruye la enfermedad, el pecado y la muerte. Ahora como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emmanuel, o Dios con nosotros, una influencia divina siempre presente en la conciencia humana y repitiéndose a sí misma, viniendo ahora como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos del sentido y vista a los ciegos, y a poner en libertad los oprimidos. Aquellos que están dispuestos a dejar sus redes o a echarlas a la derecha por la verdad, tienen la oportunidad ahora, como antaño, de aprender y practicar la curación cristiana. Las Escrituras la contienen. El significado espiritual de la palabra imparte este poder. Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Le respondió Jesús diciendo: Cállate y sal de él.
Entonces, el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús estableció lo que dijo por medio de la demostración, haciendo así que sus actos fueron de mayor importancia que sus palabras. Él comprobó lo que enseñó. Esto es la ciencia del cristianismo. Jesús comprobó que el principio que sana a los enfermos y echa fuera el error es divino. Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material. Declarar la verdad tiene por objeto reprender y destruir el error. Muchos creen que cierto magistrado que vivió en la época de Jesús dejó este registro. Su reprensión es temible. El lenguaje enérgico de nuestro maestro confirma esta descripción. La única frase cortés que tenía para el error era: «Quítate de delante de mí, Satanás». Otra evidencia aún más concluyente de la reprensión de Jesús era aguda y penetrante. Se halla en sus propias palabras que mostraban la necesidad de tan enérgica expresión cuando echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos y a los pecadores. La renuncia al error priva al sentido material de sus falsas pretensiones. El exterminador del error es la gran verdad de que Dios, el bien, es la mente única y que lo supuestamente opuesta de la mente infinita, llamado diablo o mal, no es la mente, no es la verdad, sino el error, sin inteligencia o realidad. Nuestro Maestro echaba fuera los demonios, males, y sanaba a los enfermos. También se debiera poder decir de sus seguidores que ellos echan fuera el temor y todo el mal de sí mismos y de otros y sanan a los enfermos. Dios sanará a los enfermos por medio del hombre, siempre que el hombre esté gobernado por Dios. La verdad echa fuera el error ahora tan ciertamente como lo hacía hace 19 siglos. Isaías: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mundo. Marcos: pasando otra vez Jesús en su barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y le trajeron un sordo y tartamudo, que le rogaba que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Verbo fue hecho carne. La verdad divina tiene que ser conocida por sus efectos
en el cuerpo tanto como en la mente, antes de que la ciencia del ser pueda ser demostrada. De ahí su incorporación en el Jesús encarnado, aquel eslabón vida que forma la conexión mediante la cual lo real alcanza lo irreal. El alma reprende el sentido y la verdad destruye el error. Puesto que el alma y el espíritu son uno, Dios y el alma son uno, y este uno jamás está encerrado en una mente limitada o en un cuerpo limitado. Jesús enseñó que existe un único Dios, un único espíritu, que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del espíritu, no de la materia. Al igual que el gran ejemplo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella, dejando que el alma domine las falsas evidencias de los sentidos corporales e imponga sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. La vista, el oído, todos los sentidos espirituales del hombre son eternos. No puede perderse. Su realidad de inmortalidad están en el espíritu y en la comprensión, no en la materia. De ahí su permanencia. El hombre es espiritual y perfecto, y porque es espiritual y perfecto, tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. La ciencia cristiana despierta a los pecadores, reforma a los incrédulos y levanta del lecho de dolor a los inválidos, indefensos. Habla a los mudos las palabras de la verdad y ellos responden con regocijo. Hace que los sordos oigan, que los cojos anden y que los ciegos vean. Mateo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Lucas. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinas, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, venga. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que le oyen, y luego vienen y el diablo les quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cae en tierra buena, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestro Maestro enseñaba la espiritualidad por símiles y parábolas. Como un estudiante de lo divino, Él revelaba a Dios a los hombres, ilustrando y demostrando la vida y la verdad en sí mismo y por su poder sobre los enfermos y los pecadores.
El sentido espiritual de la verdad tiene que ser obtenido antes que la verdad pueda ser comprendida. Este sentido es asimilado solo a medida que seamos honestos, abnegados, amorosos y mansos. En la tierra de un corazón bueno y recto, la semilla debe ser sembrada. De otro modo, no lleva mucho fruto, pues el elemento grosero en la naturaleza humana lo desarraiga. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras. La parábola del sembrador que relató Jesús muestra el cuidado que tuvo nuestro Maestro de no impartir a oídos torpes y corazones toscos las enseñanzas espirituales que la torpeza y la tosquedad no podían aceptar. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria, en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza, lo que realmente atestigua el origen y la operación divinos de la ciencia cristiana. Los triunfos de la ciencia cristiana están registrados en la destrucción del error y del mal, desde los cuales son propagadas las sombrías creencias de pecado, enfermedad y muerte. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero y su relación con Dios, y para reconocer la filiación divina. La vida de Cristo Jesús no fue milagroso, sino que fue inherente a su espiritualidad, la buena tierra donde la semilla de la verdad brota y lleva mucho fruto. Mateo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos. Mirad, velad y orad. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, y a todos digo, velad. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. Sé el portero de la puerta del pensamiento. Está alerta. Sé sobrio y vigilante. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa con Él y la única evidencia digna de nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho. Simplemente pedir que podamos amar a Dios nunca nos hará amarlo, pero el anhelo de ser mejores y más santos, expresado en la vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino, nos moldeará y formará de nuevo hasta que despertemos a su semejanza.
La oración, la vigilancia y el trabajo, combinados con la inmolación del yo, son los medios de la gracia de Dios para lograr todo lo que ha sido hecho con éxito para la cristianización y la salud del género humano. Debemos resolvernos a tomar la cruz y con corazones honestos salir a trabajar y velar por la sabiduría, la verdad y el amor. Debemos orar sin cesar. Tal oración es respondida en la medida en que llevemos nuestros deseos a la práctica. El mandato del Maestro es que oremos en secreto y dejemos que nuestras vidas atestiguen nuestra sinceridad. Lucas, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Tesalonicenses. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino de sanar solo para un número selecto o por un limitado periodo de tiempo, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. Es posible, si es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero lo siguen de la manera que Él mandó. Oíd estos imperativos mandatos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Tus frutos comprobarán lo que la comprensión de Dios le trae al hombre. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. Cantemos el himno 43.
Descanse en mí tus penas, reposo te daré, le dijo el Maestro a todo corazón. Palabras que bendicen con gracia, paz, perdón, con gozo infinito, palabras del amor. Himno 43, hymn number 43. Leeré la Declaración Científica del Ser. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén.